Y Elwin, Burgos y Walker insisten en que Carolina Goich llegue directo a la primera vuelta y no se mida en las primarias de la nueva mayoría. Han representado a un grupo de la democracia cristiana que quiere poner aquí el tema y queremos profundizar en esto tomando contacto con uno de los impulsores de la iniciativa, el senador de la ADC, Ignacio Walker. Gracias por el contacto, senador, muy amable. Buenos días. Hola Sebastián, Macarena, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Senador, bueno, esta propuesta, ha ido tomando fuerza con la voz de los personajes que ya mencionábamos, incluyéndolo a usted también entre ellos. ¿Qué dicen las bases o qué puede palpar usted respecto a lo que dicen las bases sobre esta propuesta que han levantado? Bueno, ojalá pudieran ser las bases del partido, un militante, un voto, las que decidan en los próximos meses si vamos a una primaria de la nueva mayoría o una primera vuelta electoral como muchos quisiéramos. Esta es una decisión tan importante que ojalá esta Junta Nacional, que es soberana, que es la máxima instancia política del país, pudiera, ¿no es cierto?, pasarle esta decisión a las bases del partido, insisto, un militante, un voto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día en la democracia cristiana? Primero, en las dos últimas juntas nacionales ya decidimos una cosa muy importante, levantar una candidatura presidencial propia. Segundo, hacerlo en el espacio de la centroizquierda. Tercero, muchos esperamos, yo creo que hay un muy buen acuerdo al interior del partido, un buen ambiente, proclamar a Carolina Goich como nuestra candidata presidencial en la Junta del próximo sábado 11 de marzo. Y cuarto, quedará entonces la gran decisión pendiente de si competir en una primaria de la nueva mayoría, que de alguna manera es la imagen de más de lo mismo. Tenemos que asumir que hoy día la nueva mayoría somos minoría, ¿no? Y sobre todo la ventaja de ir a primera vuelta es que tenemos 7-8 meses para desplegar no solo una candidatura presidencial, también listas parlamentarias, porque va a haber más de una lista parlamentaria de todas maneras. Entonces yo creo que hay muchas ventajas en transformar la primera vuelta en noviembre en una gran primaria de la centroizquierda para que la gente, de cara a toda la ciudadanía, y no solo a la minoría, que es la nueva mayoría, pueda decidir quién es el próximo presidente de Chile. Y si usted señala que la primaria se puede transformar, la primera vuelta se puede transformar en una gran primaria, ¿eso no significa además que en esta dosificación de los votos del sector pueda fácilmente dejarle pavimentado el camino a la oposición? Que es la gran crítica, por lo más que hace mucho. Fíjese lo siguiente, mire lo siguiente, Macarena. Si la democracia cristiana no lleva una candidata o candidato en primera vuelta, es decir, si en la boleta, en la papeleta de noviembre, no hay un candidato o candidata, por así decirlo, del centro de la democracia cristiana, evidentemente que eso favorece, ¿no es cierto?, y facilita la elección de un candidato de derecha. Entonces, es exactamente al revés de lo que mucha gente piensa. La presencia de una candidata, ojalá Carolina Goich, en primera vuelta en la papeleta, evidentemente que impide, ¿no es cierto?, que el candidato o candidata de la derecha pueda crecer hacia el centro o por lo menos no facilitarle ese crecimiento hacia el centro. Mire, esto es un tema instrumental, no hay ninguna panacea. No, pero esto también tiene efectos parlamentarios, ¿no? Desde el punto de vista de la fragmentación, digamos así, de las fuerzas dentro de la nueva mayoría. Hay algunos, como Camilo Escalona, que creen que eso también tiene implicancia desde el punto de vista de una eventual derrota en diputados, senadores y en la presidencial, quizás. Yo tengo una visión distinta, por lo siguiente. Yo creo que la Junta Nacional, Sebastián, del 11 de marzo, debiera hacer dos cosas. Uno, proclamar a Carolina Goich como nuestra candidata presidencial, y segundo, facultar a la mesa para negociar una lista parlamentaria, preferentemente con el Partido Socialista o con el Partido Radical, porque necesitamos una mayoría presidencial, ¿no es cierto?, y también una mayoría parlamentaria. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente posible caminar y mascar chicle a la vez, por así decirlo. Y tercero, ojalá, ¿no es cierto?, radicar esta decisión de si competir en la primaria de la nueva mayoría o en primera vuelta en las bases del partido. Yo creo que eso sería lo lógico, lo deseable. Yo creo interpretar el sentimiento de la democracia cristiana en ese sentido, pero la Junta va a tomar la decisión el 11 de marzo. Está claro que la nueva mayoría tiene varias fisuras, especialmente entre distintos actores que tienen posiciones muy disímiles. Por eso usted siempre ha sido de los que ha insistido que esto no es más que un acuerdo programático. Ahora bien, entendiendo que igual caminan juntos, esto sería definitivamente el quiebre de la nueva mayoría si es que la democracia cristiana decidiera llegar a la papeleta en primera vuelta. No hay, Macarena, no hay un quiebre
de la nueva mayoría, primero, como usted lo ha insinuado, cuando la nueva mayoría es un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet. Así lo definimos los 7 presidentes de partido del año 2014. Esto no es una postura de Ignacio Walker, yo entre ellos en ese momento como presidente de la democracia cristiana. Ahora, formar una coalición política que trascienda un gobierno con un sentido estratégico requiere una coherencia que a mi juicio la nueva mayoría tal cual la conocemos no la tiene. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es convocar lo que estamos proponiendo, y ojalá que las bases del partido lo decían, convocar a los partidos de centro izquierda, en buena, por así decirlo, en la primera vuelta, a medir fuerza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso tiene otra ventaja respecto a la primaria. En la primaria no hay segunda vuelta. El candidato que gana con su programa, ¿no es cierto?, el resto tiene que sumarse, porque esa fue la decisión. Y que esa fue la condición que puso Carolina Goich también, ¿no? Uno primero cuenta los votos. ¿Cómo? Que esa fue la condición que puso Carolina Goich, o sea, primarias, pero con ciertas condiciones respecto a bases programáticas acordadas previamente para no firmar un cheque en blanco en definitiva al ganador de esa primaria. Pero Sebastián, ¿vamos a convertir entonces a la primaria de la nueva mayoría en un concurso para elegir al mejor rostro? O sea, aquí está el programa supuestamente compartido y vamos a elegir un rostro. No, pues uno va a una competencia político-electoral con candidato o candidata y con programa, ¿no es cierto? Entonces, la primera vuelta tiene la ventaja en noviembre de que hay una segunda vuelta. Y una vez que uno cuenta los votos, ¿no es cierto?, concuerda entre las fuerzas de centro izquierda que estén disponibles, ¿no es cierto?, un programa de gobierno que permite tener un abanderado presidencial para la segunda vuelta. Yo creo que son demasiadas las ventajas. Ahora, esto requiere una cuestión muy fundamental, creernos el cuento, actuar con convicción, con fuerza, ¿no? Si estamos como un poco indecisos e inseguros, bueno, evidentemente que ese escenario es menos viable. Senador, ahora es un riesgo también considerando que hoy día, sin haber hecho campaña, por cierto, pero hoy día Carolina Goich no marca o marca muy poco en las encuestas. Ir a una primera vuelta con un candidato de la ADC, con Carolina Goich, y perder o que ocurra algo similar a lo que le ocurrió a Claudio Rego, por ejemplo, pero en la primera vuelta significa también un escaso margen de negociación para la segunda vuelta eventual en las elecciones presidenciales. O sea, también hay un riesgo ahí grande para la democracia cristiana. Mire, todos los caminos, todas las alternativas tienen riesgo. Estamos viviendo una crisis de la política, que es una crisis de representación, que todos conocemos, ¿no? Pero yo quiero decirle exactamente lo contrario, Sebastián. O sea, para que prenda la candidatura Carolina Goich, necesitamos tiempo. Si vamos solo de aquí al 2 de julio, que es la primaria, no tenemos tiempo. Si vamos a noviembre, tenemos 7, 8 meses para desplegar en todo el país una candidatura presidencial, una lista parlamentaria, insisto, preferentemente con el Partido Socialista o con el Partido Radical, un programa de gobierno que apunte a qué, Sebastián, Macarena, a golpear la puerta del 65% de la gente que se quedó en la casa en la última elección municipal. ¿Quiénes se quedaron en la casa? El mundo independiente, los sectores medios, el voto de centro, que se sienten huérfanos de representación política. Y por lo tanto la democracia cristiana tenemos una gran oportunidad en esta crisis de la política, en esta crisis de representación, frente, ¿no es cierto?, a esa gente que no se siente adecuadamente representada, de marcar una alternativa. Ahora, bueno, si no nos creemos el cuento, yo nada de lo que estoy diciendo va a aprender, pero yo le insisto, si consultamos las bases del partido, estoy seguro que en forma ampliamente mayoritaria los camaradas, porque los conozco, ¿no es cierto?, van a decidir ir a una primera vuelta. Y convocamos en buena a los partidos de centro izquierda, ¿no es cierto?, para primero medir los votos y después formar gobierno. Eso es lo que hizo en Alemania la democracia cristiana con la socialdemocracia. Fueron, compitieron, contaron los votos y formaron gobierno, ¿no? Y ahí está la gran coalición de la democracia cristiana y la socialdemocracia en Alemania. ¿Por qué no podemos hacerlo en Chile? Bueno, pero nos estamos adelantando mucho porque para llegar, ¿cierto?, a la elección presidencial los partidos políticos tienen que cumplir una tarea que está a contrarreloj. Sabemos que la democracia cristiana está bien avanzado en esto, pero hay otros partidos que están con el problema bien cuesta arriba y especialmente por el partido que quiere llevar además candidato presidencial. ¿Cuál es su visión respecto de este panorama con unas reglas del juego que se impusieron los mismos políticos y que hoy día pareciera tan difícil cumplir? Mire, Macarena, la ley es clara
Yo soy presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia. Hemos aprobado 10 textos legales el último año y medio. Tenemos los más altos estándares del mundo en este momento, en materia de ética, probidad y transparencia, producto de esta nueva legislación, esta nueva institucionalidad. Todos los partidos, todos, y hay cerca de 40 partidos legalizados o en proceso de formación, sabíamos hace más de un año que a más tardar el 14 de abril próximo, falta más de un mes, teníamos que reunir el 0,25% del electorado, ¿no es cierto?, que son más de 18.000 votos. Entonces, a ponerse las pilas y a inscribir los partidos con los 18.000 y tantos votos que se requiere de acuerdo a la ley de aquí al 14 de abril. Senador, pero algunos parlamentarios han dicho, y lo dicen hoy día en medios escritos, que aquí hubo una legislación con la presión encima de la Comisión Engel que lo llevó a una normativa que a juicio de ellos o no es clara o es demasiado exigente, o en fin, pero en el fondo le echan la culpa a la Comisión Engel. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Hubo tal presión? No. Sebastián, hagámonos cargo, nosotros somos el Poder Legislativo, no es el señor Eduardo Engel. Los que legislamos somos nosotros, el Parlamento. ¿Ah? Y nosotros aprobamos una legislación que es muy clara. O sea, si los partidos no somos capaces de reunir 18.000 firmas, ahí tenemos un problema serio. ¿Qué es 0,25? La norma general es 0,5, es el doble, 33.000 y tanto. En esta oportunidad, en esta ocasión, ¿no es cierto?, para reafiliar, uno podría haber discutido, por supuesto, si era necesario reafiliarse o no reafiliarse. Yo tenía mi opinión que partidos que llevan 150, 100, 80 años, como el caso del PR, el PC, el ADC, el PS, esto de estar reafiliándose es como raro, cuando uno además tiene un 10, 15% del electorado. Pero bueno, así se hizo, eso fue lo que decidimos de forma casi unánime. Pero ha quedado en evidencia que era necesario depurar el padrón, porque si bien las cifras eran demasiado abultadas, porque recordemos que hay partidos de los que usted ha nombrado que no han logrado ni los 5.000 refichajes, por lo tanto, eso que usted señalaba que tal vez no era necesario, ha quedado en evidencia que era más que necesario depurar un padrón que a todas luces era irreal. Pero Macarena, si así lo aprobamos, yo voté a favor, y por lo tanto hay que cumplir con la ley, una ley que aprobamos nosotros, no la Comisión Engel, y que establece que de aquí al 14 de abril hay que tener 18.000 o tantos firmas para estar constituidos, ¿no es cierto?, como partido político y poder llevar una candidatura presidencial. Nos queda más de un mes a trabajar firme. Bien, senador Walker, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Buen día. Encantado, y saludo a la región de Valparaíso, mi región, y a la Concagua, porque vamos a estar todo el día ahí, ¿no es cierto? Tuvimos los aluviones, hemos tenido problemas serios ahí en los Andes, en San Esteban, en Putaendo. Bueno, vamos a estar todo el día ahí en el Aconcagua y en la región que tengo el honor de representar, la región de Valparaíso. Bien, hasta luego.